Pues para seguir hablando sobre este tema de la falta de agua, saludo a María del Carmen Carmona Lara. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM y coordinadora del Núcleo Derecho, Sociedad y Ambiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, a ver, ¿nos pudiera contar, nos pudiera aclarar este tema que tiene que ver con la privatización del agua? Porque, bueno, se entiende, por supuesto, la propiedad privada del agua, sin embargo, pues precisamente este término no hace referencia a ello, ¿no? Sino al control privado, pues, de este bien, que en realidad es un bien común, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que ser muy claros, porque en el caso de México, y en especial en caso de México, el agua es un bien de la nación. No es un bien común, no es un bien que esté, digamos, como en cualquier otras legislaciones, considerado como con un régimen especial, sino en el caso mexicano son bienes propiedad originaria de la nación y que conforme al artículo 27 constitucional dice que la nación tiene y tendrá en todo tiempo el derecho de trasladar este dominio a los particulares para constituir la propiedad privada, y esto cuando son bienes nacionales y que así están caracterizados por la propia Constitución en el párrafo quinto del artículo 27, se convierten en bienes sujetos a concesión. Aquí efectivamente la aclaración es muy importante, la aclaración que se hizo, porque en el caso de cuando hablamos de privatización, en México no hay agua privada, ni puede haberla sin estar violando la Constitución. Lo que ocurre es que hay una serie de situaciones que hay que aclarar respecto de qué podemos hacer los privados, digamos, el sector privado, pero no entendido en contraposición con el público, con el gubernamental, sino aquí resulta que al ser un bien de la nación es responsabilidad pública y privada el tener que cuidar de un líquido que además es patrimonio nacional y que desde el punto de vista ambiental tiene un valor ecosistémico fundamental. Sin embargo, bueno, lo que sí se puede hacer es concesionar justamente, ¿no? Es como precisamente se nos da o se nos vende esta privatización que se supone que tendrá un mejor manejo, sin embargo, pues te termina privatizando. Esto, bueno, además estamos viendo que no todos los estados la tienen concesionada. ¿Cuáles son los pros y contras de esto? Bueno, precisamente es que ahí es en donde queda claro de que cuando están sujetos a concesión, el agua nunca es de un ente privado. En el caso mexicano, el agua siempre es y será de la nación. Ahora, en este caso, precisamente se maneja un cierto volumen, porque curiosamente en México no tenemos más control del agua que el volumen de la misma, y este volumen está en los títulos de concesión o asignación, que en este caso son dos figuras en donde efectivamente cuando hablamos de concesión es para un ente privado y cuando hablamos de asignación de las aguas es respecto de entes públicos, que aquí entonces la dificultad jurídica, digamos, que se encuentran dispersos no solamente en diferentes organismos estatales, porque en el caso de que lo exista o no, porque desgraciadamente en la Constitución no tenemos un esquema de gestión del agua a partir de los estados de la República. Y entonces lo que hace la Conagua es que asigna las aguas a entes públicos. Cuando digo asigna aguas, por ejemplo, hay agua que es de Comisión Federal de Electricidad porque está bajo la asignación de CFE, hay agua que es de Pemex porque está bajo asignación de Pemex, y también hay agua que está asignada a municipios o en el caso de que existan estos organismos estatales. Cuando se le entrega al particular en concesión, lo que pasa es que entonces estamos hablando de un título que además tiene una vigencia en donde hay dos cosas fundamentales. El primero, por ser un bien nacional, el agua es inalienable, imprescriptible. Y lo que significa también es que está fuera del mercado. Nosotros no hay en el caso de México un mercado del agua. Tristemente, por una confusión respecto de al agua del subsuelo, en donde pareciera que hay una confusión en el párrafo quinto de la Constitución, el problema es de quién son los pozos.
Y últimamente lo que se sabe por todas las cifras mundiales es que la mayoría del agua que nos abastece, incluyendo también el caso del Distrito Federal, proviene no de fuentes superficiales, que es el caso de las presas y es el caso de los ríos, los lagos, las lagunas, pero que es solamente la parte, digamos, superficial, la parte que está en el suelo, por arriba del suelo, pero que la gran cantidad de reserva es de aguas del subsuelo, como dice la Constitución, y que en realidad son las aguas subterráneas. Aquí el asunto es que precisamente de quién son los pozos, y como ahí no queda clara esta situación de concesión, porque hay un principio constitucional que dice que los pozos son de libre alumbramiento por el dueño del predio, pareciera que entonces se le quita su calidad de nacional, pero esto no es así. El agua sigue siendo siempre un agua nacional, y lo importante aquí es no nada más el que sea propietario o quién es el ente, porque ente público-privado tiene una serie de obligaciones de resguardo, de cuidado, de preservación, de protección, inclusive en este caso a los flujos que están abajo en los mantos, en los denominados flujos de agua que se encuentran abajo del suelo, y obviamente los flujos superficiales que son los ríos y todo lo demás. Pero aquí nuestra problemática no es, digamos, de que aquel que habla para mí el que habla de privatización del agua es sospechoso, porque no sabe ni siquiera qué es un agua. Y si hablan de agua, y si se habla de privatización de agua, están hablando de un contexto totalmente colonizante, diría yo. Estamos hablando como si habláramos en Estados Unidos. En Estados Unidos mi discurso sí sería ese. Claro. En Estados Unidos y en Europa y en cualquier otro lugar yo puedo hablar de agua privatizada. En México, un experto constitucional en esto no me puede hablar de agua de privatización, ni ninguna propuesta de iniciativa de ley tiene que hablar de privatización, porque entonces no se entiende realmente el régimen jurídico de las aguas, que además se encuentra desde 1917 en la Constitución, que es este régimen que finalmente proviene también de lo que fue en algún momento las leyes de reforma y esta situación. Sí, doctora, ¿ve usted un doble discurso por parte del gobierno? Porque, bueno, hay que decir, estamos en un momento crítico en lo referente al acceso, por supuesto, al vital líquido por un lado. Bueno, empresas, hay que decirlo, empresas e industria están buscando acceso irrestricto al líquido en territorio nacional. Además, hay que decir, también por parte del Congreso hemos visto modificaciones a la ley que benefician a la industria. Y por otro lado, pues el gobierno dice, pues acceso para toda la ciudadanía, para todos los mexicanos, que a nadie le falte, pero por otro lado se está entregando a la industria, se está entregando a empresas, incluso extranjeras. ¿Qué diría al respecto? Bueno, en primer lugar, y eso sí tiene que quedar claro, aquí no es el problema de que se esté entregando a empresas extranjeras, es que constitucionalmente está prohibido el hecho de que una empresa extranjera tenga concesión de agua. Los únicos, conforme al párrafo 7º de la Constitución, del artículo 27, los únicos que pueden tener agua son empresas mexicanas. Ahora, el asunto es quién vigila las concesiones, y es en donde aparece el doble discurso. Porque el hecho de que yo concesione el agua no le transferí el dominio absoluto del agua. Y en cualquier momento yo tendría que hacer dos cosas. Una, o revocar la concesión, que esa tendría que ser la demanda del agua de los grupos, o revocarla. Y bueno, además... O rescatarla también. Sí. Y sobre todo porque... también se dice, tanto en la Ley de Aguas como en la LEGEPA y en otras disposiciones, que un mal manejo del agua es causa de revocación de concesión. Si la contamino, si yo altero ecosistémicamente el flujo hidráulico, por ejemplo, para el caso del Mangle, la sanción es precisamente la revocación o el rescate de la concesión. Si una empresa no lo está haciendo bien, se le quita la concesión. Y ese es el asunto que ahorita se tiene que dirimir. ¿Considera que tendríamos que hacer modificaciones a la ley para pues el acceso justo a estas concesiones, para que no se entregue tan fácilmente pues a estas grandes empresas, mientras que pues hay grandes territorios por supuesto en México, que no tienen acceso al líquido? A ver,
Aquí el asunto es, el derecho de acceso es parte del derecho humano al agua potable y saneamiento. Es totalmente distinto a lo que es una concesión, porque el acceso al agua no es a través de concesión en el caso mexicano. En el caso mexicano, el acceso al agua, por ser también un derecho consagrado en el artículo 4 de la Constitución, forma parte de un derecho humano. Todos los mexicanos tenemos derecho de acceso al agua y al saneamiento. Primer principio. Ahora, en la segunda historia tiene que ver precisamente con el hecho de que no tenemos quien vigila las presas. No hemos podido automatizar el registro de público de derechos de agua, que ahorita tendría que estar totalmente público y que todos deberíamos de saber cuánta ha sido el agua asignada, el agua concesionada y con cuánta agua se cuenta. Tristemente, se está concesionando y nada más se cuenta el volumen. Ya ni siquiera quiero hablar de la calidad, porque nuestro problema en México no es tanto de cantidad de agua. En algunos lugares existe porque está subterránea, sí, y hay grandes mantos que se pueden acceder a ellos, pero que precisamente no se tiene claro este régimen de concesión de agua del subsuelo. Pero sí, en el caso del agua que ya está concesionada, lo que no tenemos es ningún organismo de vigilancia, ni siquiera la Profepa tiene atribuciones sobre el agua. Ahí tenemos está el escasos tema. Inspectores y los grupos sociales tampoco están utilizando mecanismos, por ejemplo, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Todos tendríamos que ver cuál es la calidad del agua que se descarga en las aguas nacionales, porque sí, curiosamente los cuerpos de agua se convierten también en aguas nacionales. Claro, pues ahí está el tema. Es la doctora María del Carmen Carmona Lara, doctora en Ciencias Políticas por la UNAM. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. A ustedes, gracias.